Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de esta nueva sección. Mi nombre es Frida Rochín, especialista en marketing, y estamos con Vanessa Varela, coach en finanzas. ¡Bienvenidos! Muy bien, pues qué gusto estar de vuelta nuevamente por aquí con una historia nueva. Fue bastante difícil elegir esta siguiente historia. Estuvo padrísimo porque de la última, o del primer episodio con esta versión que les estamos trayendo, pues les dijimos como que ustedes manden sus historias. La idea de esta versión que estamos haciendo es para poder contar estas historias que nos están dejando un aprendizaje, que si bien muchas veces es un poco complicado a lo mejor contarlas directamente, la verdad es que hemos tenido la fortuna de que las personas han compartido con nosotros sus historias para poder retomar estos aprendizajes, para ver qué podemos hacer, qué a lo mejor es mejor no hacer, y qué aprendizaje sobre todo nos podemos llevar, ¿no? Sí. Esta es una historia completamente distinta, de una industria completamente diferente, un tema más de tecnología, aplicaciones. Y a comparación de la del mes pasado que les presentamos, si no la has ido a ver, ve, mírala, es la historia de Jazz. Nos cuenta cómo fue que perdió toda una inversión en una franquicia, los aprendizajes que nos dejó, y toda la historia completa. Por si estás pensando a lo mejor en adquirir una franquicia, esa te va a encantar. También, justo como comentas, Frida, estaremos hablando sobre el tema de aplicaciones, qué hacer, qué no hacer, qué aprendizajes. Y pues el día de hoy vamos a estar contando la historia de Marcial Lorenzo Villapudua. Él nos hizo el enorme favor de reunirse con nosotros, contarnos su historia de emprendimiento, cómo fue que esta aplicación surgió, cómo fue que esta aplicación tuvo que cerrar y cómo fue el antecesor de Uber Eats. Uber Eats. Entonces, imagínense, o sea, tenía un potencial como el que ha tenido Uber Eats en este momento, y vamos a estar contando por qué funcionó, por qué a lo mejor Uber Eats llegó con esta fuerza. Vamos a estar haciendo ahí nosotros obviamente comentarios. Agradecemos enormemente a Marcial que nos haya dado la oportunidad de contar su historia. Obviamente todo es con el respeto mayor, el mayor respeto posible que nosotros podemos tener ante esta historia, ante este aprendizaje. Todos los comentarios que hagamos siempre van a ser con el fin de poder, pues a lo mejor sumar al mismo aprendizaje. Y pues nada, le damos, Frida. Súper. Pues esta historia básicamente comienza con un Marcial en búsqueda de trabajo, de empleo, y pues resulta que empieza a tener ciertas oportunidades, ciertos procesos, pero con algunas empresas corporativas muy grandes, muy burocráticas, y como que ese asunto no nos encantó. Entonces nos comenta Marcial que se va de la ciudad de Tijuana a Ciudad de México, pues a ver qué pasa. Ahí empezó a buscar empleo en algunos lugares administrativos, a lo mejor viendo alguna posibilidad de estar en tema de RH, en tema a lo mejor un poco más administrativo. Sin embargo, dijo, creo que esto no es algo que me encante. Y dice que antes de venirse para Mexicali, él fue a una feria. Uh-huh. Esta feria, una feria como de emprendimiento de empresas o de aplicaciones. Sí, sí. ¿Sí? Ok, esta feria pues fue a ver qué era lo que había, y se encuentra con una aplicación de comida que era algo como tipo franquicia, si no me equivoco, o sea... Sí, una franquicia. Ajá, que eran como tipo franquicias lo que había ahí como para poder tomar la franquicia y pues poder hacerlo tú, ¿no? Entonces, cuando él va a esta feria, mira esta aplicación de comida, él estuvo viviendo un tiempo en España y en eso le viene como este recuerdo de que, espera, o sea, yo en España recuerdo haber visto una aplicación de comida, estaba muy padre, entonces dijo, pues, ¿por qué no? O sea, creo que puede ser una muy buena oportunidad aquí. Sin embargo, creo que es bien importante hacer la observación de cuándo sucedió esto. Sí, muy importante. Esto sucede en 2017, 2019, que es el tiempo de vida de esta aplicación. Entonces, eso es súper crucial porque tú, personita que nos estás viendo, escuchando, necesitas tener esto en cuenta. 2017. Antes de pandemia, antes de un montón de situaciones y cosas, todavía no entraban las super aplicaciones que vemos hoy en día, de entrega y demás. Entonces, es súper importante el año, ¿no? Entonces, decide él decir, ¿sabes qué?
está interesante esto, funciona en Europa, en España, ¿por qué no lo aplicamos en Mexicali? Sí, y aquí la decisión que él tomó fue, dijo, pues, ¿sabes qué? O sea, no necesariamente tengo que llevarme esta aplicación que están ofreciendo aquí, sino la podemos desarrollar desde cero. O sea, podemos empezar algo desde cero y pues que más que ser parte de, a lo mejor, esta franquicia, si podemos llamarlo así, pues puede ser un negocio propio, ¿no? Entonces fue como algo que se podía empezar en Mexicali y dijo, vamos a darle. Entonces, para empezar, yo veo esto, Frida, no sé cómo lo ves tú, pero era algo nuevo, o sea, era algo total. Ahorita es algo como muy común y es algo que ya todos hablamos como de aplicaciones y todo esto, que yo sé que obviamente en el 2017 no es como que estuviéramos en la era de la prehistoria tampoco, ¿verdad? La era, ¿cómo es? La era de piedra. O sea, tampoco no, pero no se usaba tanto como se utiliza ahorita. Y de hecho, o sea, que eso que mencionas es bien interesante porque incluso antes era mucho más complicado hacer temas de aplicaciones. Tenías que hacer un código para iOS, uno para Android, y ya hoy en día, por ejemplo, incluso existen tecnologías como es Flutter. Por ahí si algún tecnólogo me corrige. Mira, bueno, qué interesante. será diferente que, por ejemplo, el código ya va a ser el mismo para iOS y para, o sea, el diseño reactivo. O sea, creo que hoy tenemos un montón de herramientas que en 2017 no teníamos. Entonces, en ese momento, no recuerdo, ¿él tuvo que entonces desarrollar dos o en ese momento ya? Solamente desarrolló una. Oh, ok. Entonces, pues, bueno, él decide que, ¿sabes qué? Eso me gusta. Aparte, él tiene un espíritu muy emprendedor, ¿no? Sí, o sea, se trae todo el feeling, sí, como que dijo, sí, ¿sabes qué? Me gusta la idea, vamos a darle, o sea, se notaba que realmente, o se nota mucho que ese espíritu emprendedor en él es súper nato. Entonces, él dice, ¿sabes qué? Yo tengo unos ahorros, voy a empezar a gestionar esto, y empezó a gestionar el tema de desarrollar la aplicación con un desarrollador de Tijuana. Freelance completamente. No, una empresa que creo que es como muchos desarrolladores trabajan hasta hoy en día, y esto es un learning súper importante. O sea, creo que desde el minuto uno tenemos learnings, porque justo como es un esquema o es una industria en donde trabaja tanto freelance, pues el tema con los freelance es que o nos puede ir muy bien o nos puede ir no tan bien. Sí, entonces en este caso, pues se hizo el proyecto en cuanto a cuánto es lo que iba a costar. Se dijo que iban a ser 60,000. Se dio un primer pago, se invirtió primero 20,000 para empezar a desarrollar la aplicación. ¿Y qué pasó? No hubo avances. No hubo avances. Sucede, y es por lo que hacía como mucho la anotación de que hay que tener mucho cuidado, ¿no? También creo que puede ser un tema de fit, o sea, creo que no todos los proveedores de servicios o los freelance se van a acomodar a todas las necesidades o a todos los emprendedores, pero en este caso particular como que sí había un tema en el que realmente no estábamos avanzando, no estaba funcionando, y pues la relación proveedor, freelance, empresario, pues no estaba fluyendo como debía de estar. Que algo también importante, o sea, 60,000 pesos por un proyecto completo es muy poco. Sí, hablando en tema de aplicaciones y todavía pensando en la época. Sí. Es raro decir como la época y fue 2017. Pues hace 5 años, pero también, o sea, sí, la verdad es que también cuando yo escuché eso que dijo de 60,000, dije, wow, o sea, que siento que pasa mucho eso. No sé si tú lo has escuchado mucho, que de repente cuando vas a desarrollar algo, te dicen una cantidad, pero después salieron como ajustes, y que eso, digo, también ya tuvimos un episodio hablando con un desarrollador, que eso también es mucho responsabilidad del cliente, porque a veces pues no pedimos como exactamente lo que pensábamos y creíamos que ya iba a venir incluido, pero realmente no venía incluido, y es un tema también de comunicación. Sí, totalmente. O sea, pero sí suele pasar que en un desarrollo que siempre es como que es esto, pero al final siempre fue más. Que al final creo que eso es algo que él sí tenía contemplado. O sea, sí era algo que decía, ok, podía hacer más, pero aquí lo importante es el tema del avance, ¿no? O sea, él nos dice, es que yo no veía que hubiera el avance que yo consideraba era pertinente, o los acuerdos que teníamos. Entonces empieza y decide buscar una empresa ya en Mexicali, y pues aquí le dan una cotización completamente diferente, pero también un servicio completamente distinto. Y a mí lo que me llamó la atención es que esta cotización se sube de los 180 a los 200,000 pesos, que empezando en una etapa 1, por lo que comentas, ¿no? Que pudiera ser también mucho responsabilidad de nosotros como clientes, pero estamos hablando de que todavía ni siquiera se ha lanzado. O sea, estamos pensando en la primer versión,
son cotizaciones completamente distintas. Sí, totalmente. Digo, la verdad, como lo dijiste, o sea, a lo mejor ya aquí cuando llegó con todo un equipo completo, obviamente una cotización de un freelance a una cotización de un equipo completo, pues es totalmente diferente, pero sí, pues, o sea, desde ahí a lo mejor ya hay ¿por qué a lo mejor me estaba cobrando tan barato, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, empiezan a desarrollar este proyecto, pues, de lo que se tenía pensado en un momento que eran como los 60,000, pues ahora con esta nueva propuesta fueron 200,000 alrededor, para empezar apenas a lanzarlo. O sea, todavía no estábamos viendo como otros puntos. Producto mínimo viable, muy importante. O sea, era el lanzamiento. Sí, entonces cuando empezamos a hablar de este tema del desarrollo, pues obviamente siempre tenemos que pensar en, pues, si voy a estar gastando en una oficina, no voy a estar gastando en una oficina. Si voy sobre todo en tema de aplicaciones, mucho el tema de publicidad, ¿no? O sea, de difusión, correcto, de conocimiento, de acercamiento con las empresas, que no hemos dicho bien de qué es la aplicación, ¿verdad? Muy importante. Bueno, si quieres, explícales para que les podamos dar este contexto. Sí. Ok, perfecto. La aplicación básicamente es un antecesor a lo que vemos como Uber Eats, como mencionaba Vane, donde yo como usuario, como consumidor, podía hacer mis pedidos de delivery, es decir, el restaurante XYZ, yo podía decir, ¿sabes qué? Quiero una pizza, por decir algo. Entonces, aquí, pues, había dos sopas, ¿no? Como dicen por ahí. O el restaurante ya gestionaba este pedido y me lo enviaba a través de sus propios repartidores, o yo pasaba por ella. O sea, era como una manera muy sencilla de simplemente hacer mis órdenes y pues pasar o acomodarme en medida de que también me agradó mucho, más bien, también me llamó mucho la atención que él dice, es que a mí, por ejemplo, no me gusta el delivery. O sea, que me lleven la comida, prefiero pasar por ella, que no esté batida y demás. Entonces, claro, sí, era como un área de oportunidad muy grande que teníamos en 2017 en la ciudad, por lo que... Digo, seguimos teniendo con la comida batida, ¿verdad? Pero... Bueno, eso creo que es inevitable, pero en ese entonces no había opciones. Entonces, eso sí, empieza esta aplicación y pues básicamente ese es el contexto general de la app, ¿no? O sea, estamos hablando de una aplicación que le permitía al usuario consumidor hacer sus pedidos y al restaurante gestionar estos pedidos de comida. Entonces, en este primer punto es, ok, tengo la aplicación, ¿cuál es el siguiente paso? Me acerco a los restaurantes, les empiezo a explicar en qué consiste, de qué es, porque pues también aquí algo que nos comenta Marcial es que era mucho también educar al cliente. O sea, es algo que estamos hablando que ahorita es muy común, pero en ese momento no era algo como, ok, pero pues si yo quiero un servicio a domicilio, yo sé que tengo que tener a mi propio equipo, a mis motos, esto y el otro, y llega un servicio completamente nuevo y es como que, ok, tengo que entender cómo funciona, si me conviene o no me conviene. Entonces se empieza a acercar con restaurantes a platicarles, pues mira, esta es la aplicación, me parece que en un principio se los da totalmente gratuito. Sí. Entonces creo que eso fue una muy buena técnica y creo que es algo que ahorita se escucha mucho también para poder tener estos usuarios y pues poder decirle lo que comentábamos, ¿no? Al final del día, un restaurante lo que quiere es saber que tiene clientes potenciales en la aplicación para poder decir, me conviene contratar este servicio. Entonces, creo que fue una muy buena jugada aquí por parte de Marcial para poder atraer a los clientes y decir, ¿sabes qué? De momento esto es gratuito, pero pues estaba buscando obviamente tener clientes como restaurantes y también al mismo tiempo tener clientes a los usuarios, ¿no? Ajá. Sí, que aquí también es bien importante el tema platicábamos, ¿no? El tema de la investigación de mercados. Le preguntamos a Marcial, ¿hiciste investigación de mercados? Y nos dice que sí, pero que realmente no se hizo de manera formal. Que lo que justo platicamos es que todos los emprendedores hacemos eso. Sí, justo yo le decía a Frida, es que creo que es más raro hacerlo que hacer, es más raro hacer una investigación de mercado que no hacerlo, aunque, y ahorita ya lo vemos muchísimo porque el tema de emprendimiento obviamente está muy fuerte, todo mundo nos dice, en todas partes lo ves, en todas partes te dicen que tienes que hacer una investigación de mercado, pero la verdad es que no lo hacemos, o sea, es muy raro que lo hagamos. O lo hacemos con conocidos, es ¿no? Justo, o sea, le preguntamos a nuestros conocidos, a las personas que nos rodean, que es una manera de hacer investigación de mercados y creo que es mejor a nada, pero el problema es que a veces nos puede dar de repente algunos sesgos. Sesgos, sí. Entonces, pues nos comenta Marcial que sí, hicieron una investigación de mercados, pero realmente no fue tan formal o tan profunda. Que hizo un comentario muy curioso que dice, la verdad es que si lo hubiera hecho bien, no hubiera lanzado el producto.
Que también sí es cierto, ¿por qué? Porque como era algo nuevo, probablemente las personas iban a decir como que, ay, pues no sé, o quién sabe, y pues al final del día es algo que ahorita es súper común para nosotros, ¿no? Pero pues creo que aquí también un aprendizaje y es un aprendizaje yo creo que de muchas de las empresas, o sea, te puedo decir que yo también como tal en un inicio no hice una investigación de mercado, ¿sabes? Y sé que es, o sea, importante, pero creo que sí nos da mucho contexto para saber cuánto es lo que mi cliente está dispuesto a pagar, cuánto mercado a lo mejor pudiera tener y que me ayude en un inicio a hacer una primer proyección de saber, ok, ¿cuánto están dispuestos a pagar los restaurantes por mi servicio? ¿Cuántos están dispuestos a pagar los consumidores por mi servicio? O sea, es algo a lo mejor que me da el suficiente número para poder hacer a lo mejor un punto de equilibrio, hasta cuándo podría llegar. O sea, nos ayuda no solamente para conocer el comportamiento del consumidor, sino también para hacer algunas proyecciones que nos ayuden a decir en qué momento a lo mejor pudiera ya empezar a ser rentable este negocio. Claro, eso desde el lado de finanzas, pero también está el lado de publicidad y mercadotecnia, en donde el hacer una investigación de mercados a profundidad también te va a ayudar a ver qué esfuerzos van a valer la pena o no, o sea, dónde está realmente tu mercado. Mi mercado es más rentable el tema de B2B, B2C, entonces creo que ahí, que igual nos regresamos al mismo, es 2017, entonces el tema creo aquí, y yo pudiera decir que es completamente un asunto de mal timing. Sí, o sea, que fue lo que dijo Marcial, que también justo, y me voy a regresar un poquito al tema de la investigación de mercado, porque justo cuando lo platicábamos Frida y yo le decía, pues es que yo creo que primero la investigación se debió haber hecho al restaurante para saber si ellos querían ese servicio, y luego me dice Frida, me dice, no, pues es que a los dos, porque necesitas usuarios para que el restaurante te contrate. Sí, correcto, porque si yo le digo al restaurante, oye, tengo esta idea buenísima de una aplicación, el restaurante naturalmente me va a preguntar, ¿y qué piensa el consumidor? ¿Qué piensa mi cliente? Entonces sí, creo que ahí fue una de las primeras áreas de oportunidad que nos puede quedar como learning a todos, ajá, o sea, todos y es una historia de vida para todo y para todos, o sea, creo que hasta el emprendedor más exitoso te lo va a decir, no hice una investigación de mercados. Y creo que en la repetición está el aprendizaje. Entonces, ni modo, se los vamos a decir. Hay que hacer investigación de mercado. Sí, la verdad sí. Yo les digo, al final del día, en lo personal, yo no lo hice. Sin embargo, sí es algo que ahorita ya empezamos a hacer más acercándonos a qué opina el cliente, ¿no? Porque pues al final del día es el que nos va a comprar, entonces pues sí. Entonces, empieza con estos acercamientos, empieza a tener algunos restaurantes. El tema era primero una mensualidad donde les cobraba 500 pesos a los restaurantes y pues empezó como a clientar, él le metía publicidad para empezar a dar difusión, ¿no? Radio. Nos decía que básicamente lo intentaron todo, volanteo tradicional, no tradicional, que ahora también, o sea, creo que yo me voy a repetir mucho esto, pero 2017, o sea, yo me acuerdo, o sea, no existía el community management, no existían las redes sociales, o sea, existían, las utilizábamos, sin embargo... Para algo social. Correcto, o sea, no existía la estrategia, o sea... Exacto. Yo creo que te puedo decir, mi carrera no existía en 2017. ¿Sí? O sea, sí existía, pero... existía, pero era lo que llamamos marketing tradicional. Sí, sí, claro, es verdad, es verdad. El digital y la especialidad en AI, todo eso, no existía. Entonces, está bien interesante porque al final, o sea, si hoy en día a lo mejor no existían estas grandes competencias que tiene esta aplicación y te dicen, ¿sabes qué? Pues es que tienes un emprendimiento, pues puedes hacer redes sociales, puedes tener tu marca personal, puedes hacer 1,000,000 de cosas. Y nos decía Marcial, en ese entonces yo lo intenté todo. Radio, Facebook, Instagram, volanteo, que también eso me llamó mucho la atención. O sea, ¿cómo vas a volantear para algo digital? Porque es que ese era el consumidor que teníamos. Sí, y en este momento lo que dice Marcial es que ya tenía algunos restaurantes, pero también a veces la inconformidad del restaurante era que no estaba recibiendo pedidos. Entonces ¿qué más hago? Entonces, en este momento, la aplicación realmente no estaba generando un ingreso y pues al final necesitas seguir dando difusión,
ir dando publicidad, afortunadamente también por el modelo de negocio que es, pues realmente no necesitaban como tal en un inicio una oficina. Entonces eso ayudaba mucho porque los gastos no se estaban elevando tanto. Pero sí, en el momento en el que empezaron a necesitar inyectarle más, aquí es donde él nos cuenta que empiezan a recurrir a fondos de gobierno de fondo perdido. Ajá. Entonces, que este es un punto que también estuvo muy fuerte hace unos años. La verdad es que sí ayudó a muchísimos emprendedores a poder tener primer arranque, que la verdad es que para muchos lo aprovecharon, digo, algunos probablemente no, pero sí creo que fue algo muy, muy bueno, que en este caso él le ayudó mucho. Dice que estuvo pidiendo, creo que 2 veces, y fueron uno de 150,000. Entonces, esto ayudó a que pudiera seguir manteniendo el negocio en lo que pues arrancaba, ¿no? De aquí, prácticamente empezamos a ver qué es lo que empieza a ver que tenía que hacerle ajustes, ¿no? Porque ya vi como que, ok, no está como funcionando del todo, no está generando tanto. Yo creo que le podemos meter ahora darle como un costo por viaje, ¿no? O sea, que empezó a cobrar, creo que 50 pesos por cada viaje que le hacía. Entonces, este fue un primer recurso al cual recurrieron para intentar también hacer este modelo más rentable, pero no les estaba gustando mucho a los restaurantes porque casi era como duplicar el pago, ¿no? O sea, pago una mensualidad, pero aparte estoy pagando un viaje. Sí. Ajá, entonces, pues sí, dice que esto fue algo que aplicaron, que obviamente pues fue algo que intentaron, pero que sí se dieron cuenta que no era algo que estaba funcionando mucho y que no estaba gustando mucho tampoco. Entonces, pues al final del día lo que ellos querían también era seguir manteniendo a sus clientes. También está la parte en donde nos dices que realmente los ingresos del negocio eran pues única y exclusivamente lo que ingresaba por los restaurantes. Entonces, platicábamos hace rato y decíamos, ok, sus gastos estaban alrededor de los 8,000 semanales. Uh-huh. Entonces, si supusiéramos que tuviera unos 20, 30 restaurantes, o sea, el tema de la mensualidad de 500 pesos no sostenía, o era muy difícil que llegara a un punto de equilibrio donde el negocio pudiera empezar a generar. Que en este momento ya era algo, esos gastos empezaban a surgir porque ya empezó a tener un equipo. Era una chica que era quien recibía los pedidos, hacía los pedidos a los restaurantes, ya empezó a contratar a personas que manejaban motos, compró motos. En este momento esos 8,000 ya eran justo a la semana por estos temas, porque se dio cuenta que el servicio solamente funcionaba como más para quienes tenían el servicio a domicilio y que tenían las motos, ¿no? Uh-huh. Pero para quienes no lo tenían, pues realmente era que la persona pasara. Entonces, pues ahí quedaban un poquito con el tema del servicio. Entonces, aquí la parte que detecta Marcial es, ok, ¿sabes qué? Pues entonces para los que no tienen, ¿por qué no metemos nuestras propias motos? Que para esto, él compró 3 motos, invirtió otros 200,000 pesos, el cual fue con un crédito personal. Que aquí ya es donde... Ay, no, o sea, son puntos y decisiones bien importantes, ¿no, Frida? O sea, el pedir un crédito es algo que es una decisión fuerte y que estuvo padre, ¿no? O sea, una de las cosas que siempre les digo a mis clientes es, si vas a pedir un crédito, asegúrate que sea un crédito para crecer tu negocio y que sea como una deuda positiva, ¿no? O sea, pedir un crédito para pagar nóminas, pues nos estamos dando un balazo en el pie. Pero aquí, por ejemplo, se solicitó un crédito para crecer esta oportunidad de servicio y de negocio. Entonces compra 3 motos, se endeuda ahorita con 200,000 pesos, empieza a tener a 3 chicos que ya son parte de su nómina, y eso también es un punto importante. Muy importante, porque justo, o sea, si tú tienes un empleado, ese empleado es tu responsabilidad. O sea, no hay a dónde hacerse. En México, me imagino que en la mayoría de los países así es. Empieza a entrar el tema de seguridad, seguro social, médico, o sea, sobre todo cuando es un tipo de naturaleza de trabajo como lo es un repartidor. Sí, o sea, mucho estás peligro. Expuesto a muchas cosas. Entonces, pues obviamente si había accidentes, si se ponchaba la llanta, si 1,001 cosas que nos platicaba Marcial que pasaban, pues eso también se va a una escalabilidad en los gastos, que a lo mejor pudiera ser que sí había un colchoncito, como le llamamos informalmente, de decir, ok, a esto pues lo voy a dedicar a reparaciones de motos, a seguros, no sé, pero también hay cosas que no estaban contempladas, ¿no? O sea,
el de tener a alguien, pues en esta naturaleza de trabajo, pues se presta a muchísimas Sí, a que se situaciones. accidentó, que chocó, la moto, no sé, se ponchó. Entonces, sí era un servicio adicional que al final del día sí fue lo que le empezó a surgir como algo positivo. O sea, sí fue a lo mejor un mayor gasto, pero también ya era lo que empezaba a hacer que el negocio se moviera un poco más rápido. O sea, sí fue lo que nos dijo Marcial. La verdad es que sí detecté que el tema de las motos sí fue un punto que nos ayudó a llegar a más restaurantes. ¿Por qué? Porque ya el restaurante no tenía que invertir en otro sueldo, no tenía que invertir en una moto y no tenía que invertir con los riesgos que tiene, que ahorita vamos a decir justo el por qué Uber Eats es Uber Eats. Justamente vemos el tema y creo que es un antecedente bien interesante porque esto que estaba pasando en el que el negocio de Marcial, ¿podemos decir el nombre del negocio? Sí, a la carta. Ajá, sí, en sí, el sí. que a la carta empieza a tener mayor pues rentabilidad o se empieza a difundir un poquito mejor con el tema de las motos. Creo Ajá. que es un antecedente bien interesante y que nos ayuda a pronosticar lo que pasó después, que obviamente Sí. ya no es pronóstico porque pues ya pasó, ¿verdad? Pero Ya lo saben. está interesante porque los restaurantes empiezan a identificar esto. Yo ya no tengo que invertir en alguien, yo ya no tengo que tener un repartidor en mi nómina, yo ya no tengo que tener motos, yo ya no me tengo que encargar de eso, que lo haga la carta Que en ese momento. Sí, y que al mismo tiempo, justo lo que mencionábamos, o sea, ya un colaborador es tu responsabilidad. Entonces, si me estás quitando una responsabilidad, súper bien, ¿sabes? ¿Y solo me vas a cobrar 50 pesos por viaje? O 500 al mes, que a lo mejor pon tú que en ese momento Sí. ya era más, pero de todas maneras, pues, o sea, todo lo que conlleva, obviamente tener a alguien parte de tu equipo, pues es mucho más que eso. Entonces, aquí es cuando empieza a fluctuar un poco el mercado y los restaurantes empiezan a ver esto como algo interesante. Entonces, ¿por qué Uber Eats es Uber Eats? Y yo creo que aquí me gustaría poner el tema de que, súper bien, o sea, ¿por qué a lo mejor no funcionó? ¿Qué pasó? ¿Por qué a la carta no es Uber Eats, sabes? O sea, que ese es, porque al final del día la idea la tenían, Sí, sí. o sea, el mercado lo tenían, la aplicación la tenían. ¿Por qué a la carta no y por qué Uber Eats sí? Ujú. Mira, yo puedo verlo, digo, me hubiera encantado estar en todo el proceso, ¿no? Y saber lo que sea ahorita y verlo en ese momento, ¿no? Pero creo que hay dos puntos clave muy fuertes en el por qué a la carta ya no es y por qué Uber Eats sí. Y creo que uno de ellos es el tema de la economía circular o el small gig economy. El hecho de que una empresa diga, ¿sabes qué? Sí, padrísimo, yo no tengo empleados, yo no tengo esa responsabilidad. Y ojo, a la carta sí lo hacía. Sí, sí, sí. Que es de admirar, ¿eh? Porque Ajá. yo definitivamente creo que hay muchos emprendedores hoy en día o negocios que decimos, entre menos empleos pueda tener, mejor. Sí, sí, y justo en esta parte es en lo que empezamos a diferenciar el tema de modelo de negocios de a lo mejor a la carta y Uber Eats. Digo, hay muchos otros puntos que ahorita los vamos a tocar, que no fue eso solamente, pero sí el hecho de que obviamente a la carta tenía un equipo que era su responsabilidad, a diferencia de Uber Eats, que realmente no tenía esa responsabilidad, realmente no tiene ese gasto, que si bien también ha sido tachado por eso, también aquí le da una oportunidad adicional a su cliente. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que a la carta a lo mejor tiene dos tipos de clientes, claro, que es el restaurante y es el cliente final. Pero aquí también Uber Eats tiene el restaurante, el cliente final y el cliente que es el repartidor. Entonces también este modelo de negocios es más atractivo porque al final del día también está generando empleo, quieras o no. La verdad es que es un Formal, hecho. pero es empleo. Y es esta parte en donde Uber Eats no solamente te vende comida o no solamente te vende un servicio de repartidor como si fueras un restaurante, también te doy una oportunidad de emprender sin invertir. Sí, que la verdad, ¿cuántos no hemos visto amigos, conocidos? O sea, yo le decía a Frida, yo hasta hice una cuenta de Uber que jamás quise ir porque me dio miedo. pero sí, o sea, te da esa oportunidad de decir, puedo generar un ingreso extra. Y está en mis tiempos libres y es cuando yo pueda y es como yo pueda.
Entonces también esto fue un punto súper clave en Uber Eats, el hecho de decir, te voy a ofrecer no solamente un servicio a ti, a ti, a ti, que en un modelo de negocios lo importante también es tratar de venderle a más tipo de personas, que eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando no me compra este tipo de persona, me compra este tipo de persona o este tipo de persona. Entonces eso ayuda mucho también a que la economía en temas de ventas se mueva mucho más rápido. Y lo que yo te comentaba era que también un punto importante es que las personas compran por 4 motivos. Es o porque voy a ganar más dinero, porque voy a tener más salud, porque voy a tener más amor o porque voy a tener estatus. Entonces, aquí lo que estaba haciendo también Uber Eats es, te estoy haciendo ganar dinero. Entonces, ya no lo veo como un gasto, hablando de los repartidores, ¿no? Sí, por supuesto. Ya no lo veo como un gasto, sino como una oportunidad de ganar más para mi familia. Entonces, también aquí ya el modelo de negocio estaba como dando mucha tela de dónde cortar, por exacto, decirlo de alguna manera. Y creo que aquí esa fue una de las principales, podríamos decir, áreas de oportunidad. Pero también hay otra que es lo que comentábamos y rebotábamos, es el hecho de decir, Uber Eats es Uber, o sea, sí, no fue el primer negocio que tenía Uber, pero Uber ya era Uber cuando sale Uber Eats. O sea, la cantidad o la inyección de capital en publicidad, en educación al consumidor, en alianzas con empresas, ¿qué te gusta? Domino's, Carl's Jr., McDonald's, o sea, franquicias. Que a eso es a lo que yo le apuesto todavía mucho más. Más, sí, el modelo de negocios obviamente es súper claro, diferente, bueno, todo. Pero yo le apuesto mucho a eso, que los grandes le compran a los grandes. O sea, Uber es una empresa enorme. Entonces, la verdad es que es más fácil una empresa enorme que llegue con otra empresa enorme como Domino's a decir, pues ¿sabes qué? O sea, vas a estar en mi aplicación. La verdad es que cuando eres emprendedor, llegar a una empresa como Domino's es súper complicado. O sea, tienes que ir al corporativo, o sea, hay muchos puntos que recorrer como para decir, Domino's va a estar a lo mejor en a la carta. En a la carta, ¿no? O sea, obviamente las barreras de entrada cuando estás en un negocio más pequeño, como un emprendedor pequeño, es más complicado llegar a esas empresas monstruo. Y lo que yo le decía a Frida y lo que platicábamos era que la verdad es que yo creo que eso también ayudó mucho a que Uber Eats se acostumbraran más las personas a comprar, porque lo que decía Marcial es que justo el timing, las personas no estaban acostumbradas a comprar en ese momento por una aplicación. Eso fue antes de pandemia, o sea, Marcial cierra en 2019. Sí. O sea, antes de pandemia también, las personas no estábamos acostumbradas a pedir las cosas por una aplicación. Entonces, en este momento tenía que educar mucho a las personas para que pudieran lograr comenzar a hacer eso. Entonces, el hecho de que yo pudiera pedirlo a través de una aplicación, pues obviamente llega Uber con marcas como Domino's, como marcas tan fuertes que ya no solamente era ver una aplicación nueva, sino que yo ya conocía los productos que había ahí. Entonces, también yo creo que ese fue un punto importante porque tenía a lo mejor marcas que todo el mundo conocía, ¿no? Claro. Y pues digo, al final creo que hoy en día existen varias aplicaciones que hacen lo mismo y compiten, pero lo que creo y al final es un tema es de quién le invierte más. Y un emprendedor difícilmente va a competir. Estábamos platicando, investigamos un poquito. ¿Quién invierte en Uber? Jeff Bezos, Google, el Banco de Arabia Saudita. O sea, ¿cómo compites con eso? No, es que está cabrón, o sea, la neta, a veces por eso yo creo que también se habla mucho del tema de la meritocracia y todo eso, ¿no? Sí. Que dices, a veces, pues sí, o sea, yo tengo un chorro de ganas y tengo un chorro de estrategia, pero pues la verdad es que lamentablemente el dinero mueve las cosas mucho más rápido. El dinero y las conexiones. O sea, definitivamente creo que eso es algo en el que, pues, hay que también saber cuándo puedes competir y cuándo no. Que aquí eso es lo que, no sé si de este tema de Uber te gustaría como profundizar algo o pasamos a la decisión que empezó a tomar Marcial. Yo creo que podíamos, ¿sí? Para no irnos muy chisme corporativo. Que aquí Marcial empieza a tomar una decisión que se me hizo tan inteligente que de verdad
admiro, ¿no? O sea, nosotros tuvimos la reunión con Marcial por Zoom. Estaba, pues, obviamente Frida, estaba Marcial, estaba yo, pero Marcial estaba tomando su Zoom en su casa. En su casa también estaba con su esposa, Ale. Entonces, nos estaba platicando y dice que cuando él empieza a ver que, pues bueno, sí, esto está funcionando un poquito más y todo eso, entonces le decimos, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo fue que empezaste a pensar en cerrar, no? No sé si quieres platicar lo de su esposa, de que iba a cerrar. Estuvo bien interesante porque nos dice, es que nace mi hijo. Uh-huh. Entonces, Lucas. Eso es un factor determinante, ¿no? Que creo que eso en la vida de todos, ¿no? Sí, sí. Y resulta que, pues, el tema del trabajo, del negocio de su esposa, de Ale, empieza a tomar mucha fuerza, mucha. Entonces... Sí, de hecho, se embaraza Ale... Y Ale se empieza a sentir como muy mal por el tema de, pues, obviamente un embarazo, ¿no? Entonces, Ale se dedicaba en ese momento a todo el tema de florista para eventos, para bodas. Entonces, este negocio estaba, pues, fuerte, pero, pues, el tema del embarazo lo estaba impidiendo que ella, obviamente, pudiera continuar, pues, ajá. Entonces, pues, le dice a Ale como pues, necesito que me ayudes o, pues, dejamos esto aquí porque, pues, yo ya no voy a poder, ¿no? Entonces... Se vuelve o cierras tú o cierro yo. Sí, qué fuerte. ¿No? Sí. Entonces, pues justo a mí eso es algo que se me hizo súper interesante y súper inteligente de Marcial, que dice, ¿sabes qué? Mira, yo estaba así, yo tenía este escenario. Sí, el negocio ya estaba yendo mejor, pero estaban haciendo mi hijo, o sea, estaba funcionando bien el negocio de Ale, o sea, era justo cerrar ella, cerrar yo, pero también ya venía Uber Eats, o sea, ya estaba de que respirándome aquí Uber Eats, y dijo, la verdad es que es un monstruo, o sea, competir contra Uber Eats iba a ser desangrar a la carta, la verdad. No, y más que nada también, y lo mencionó, el tema del estrés, o sea, se estaba convirtiendo en demasiado estrés contra muy poca ganancia o prácticamente nada de ganancia. Entonces, es importante también elegir tus batallas. O sea, sí. Creo que eso es súper potente. Y dice que él, o sea, yo le pregunté, oye, Marcial, ¿y cómo fue que tomaste la decisión? O sea, ¿lo meditaste, lo pensaste? Y Marcial de que, no, un día simplemente dije, lo voy a cerrar. Y yo... Quedamos en shock. Y ya fue que entra su esposa al Zoom, así como que dice, ¿saben qué? Voy a anotar aquí esto, porque nos dice, me costó más a mí aceptar que cerrara que lo que se tardó en decidir, ¿no? Increíble. Sí, de verdad es que yo sí le dije a Marcial, le dije, es que no sé aquí si es un tema de que los hombres son más fríos para tomar decisiones así. Pues. Hay dos cosas, o sea, los hombres pueden ser que sean más fríos para tomar decisiones de ay, ¿sabes qué? Pues listo, esto no funcionó, vámonos. Porque siento que como mujeres a veces sí nos podemos como afianzar más con un proyecto, ¿no? Pero también creo que fue un hombre muy inteligente. Sí. O sea, porque al final del día también hay muchos hombres que dicen, ¿sabes qué? No está funcionando, pero no quiero que me vean fracasar. Y no importa lo que haga, pero esto tiene que funcionar. Y él no, o sea, él simplemente dijo, ¿sabes qué? No, mi hijo está naciendo, mi esposa va a tener que dejar su empleo, va a tener que dejar su trabajo, o sea, el tema de su negocio. Viene Uber Eats, o sea, competir contra eso es de locura. ¿Sabes qué? No hay hacia dónde hacerme, o sea, es cerrar y vámonos rápido. Entonces dice, simplemente tomé la decisión, hablé con el equipo y en 2 semanas ya estaba cerrado. Increíble. Sí, de verdad es que yo me sorprendí y yo así de que, oye, pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo lo sentiste? O sea, no. No, pues liquidé a todos y ya al siguiente día entré a trabajar. Creo que se lloraron más sus empleados, sí, ¿no? Increíble. Pero al final creo que eso habla mucho de, más allá de si sí o si no, o sea, creo que habla de inteligencia emocional 100%. Sí, muy cabrón, o sea, muy cabrón. Inteligencia emocional y también yo hasta te pudiera decir que visión. Sí. O sea, ver la realidad, o sea, como... Creo que a veces como emprendedores nos pasa y nos enamoramos de nuestros proyectos, de nuestras ideas. Y dicen por ahí que cuando uno está enamorado, ves bonito hasta el más feo, ¿no? Entonces, creo que eso pasa y fue muy claridoso, fue muy, ¿sabes qué? No, cerramos y punto. Y la verdad es que fue una decisión muy inteligente porque sí, o sea, seguramente si se hubiera quedado, hubiera llegado Uber Eats, o sea... hubiera pasado lo que está pasando y la verdad es que quién sabe si a lo mejor se iba a tener que endeudar más, o sea, todavía a lo mejor hubiera cerrado el negocio Ale, o sea, hubiera sido una bola de nieve muy grande. O sea, creo que aquí
más allá de decir quiebras o negocios que no funcionaron, creo que son negocios que cerraron justo a tiempo. Y que ese es un aprendizaje muy, muy, muy grande que yo me llevo de esta historia, que es saber cuándo es ya y tomar la decisión lo antes posible. Porque a veces justo nos podemos tardar tanto que nos termina afectando más por estirar la liga hasta donde no es. Y justo lo que él dijo, ¿sabes qué? No, vámonos, cerramos, pagamos. Y también algo que se me hizo interesante es que él dijo, vendí las motos, y todo, y pues prácticamente, o sea, creo que pasaron como 2-3 meses y él ya terminó de pagar todo. O sea, realmente fue una decisión en su momento, porque si no hubiera sido a lo mejor en ese momento, se hubiera endeudado más, hubiera afectado más su patrimonio, y no, o sea, le permitió salir de eso rápido y sin ningún como morete enorme, ¿no? Claro. Y que otra cosa que también se me hizo interesante de él, que no mencionamos, es que él también siempre tenía un ingreso adicional que era de bienes raíces. Entonces, algo que hasta ahorita en la historia pasada y en esta historia que hemos visto como en común, es que también cuando tienes un negocio, un emprendimiento, creo que un punto y un pilar fuerte es tener un ingreso adicional. Sí, porque eso pues al final del día, los primeros años de un negocio la verdad son altibajos, entonces tener otra fuente en donde pues pueda estarle inyectando o pueda seguir manteniendo mis gastos sin endeudarme es un punto clave, ¿no? Totalmente. Y también el tema, o sea, nos decía él, el hubiera no existe. Solamente estar pensando te vas a estresar más, te vas a causar como más. Simplemente, pues ya no lo hicimos, no fue así, ni modo. O sea, ya no hay. Creo que, no sé, yo sigo anonadada, o sea, del día que nos estaba platicando, porque fue como, no sé, creo que a veces cuando. Lo que justo platicamos el episodio pasado, que decíamos, es que nos cuesta a veces hablar de nuestros fuck-ups, como lo llamó él. Y desde el minuto 1, cuando le dijimos, sabes que muchas gracias por la confianza, por el tiempo, y dijo, un fuck-up es un fuck-up, y hay que abrazarlos. Y yo, sí, wow. Sí, de hecho, tal cual dijo. Yo le pregunté, oye, ¿y qué le dejarías como de aprendizaje o recomendación a las personas? Y puso tal cual, dijo, que hágala lo antes posible porque eso te va a ayudar a aprender mucho. Cuando no tengas hijos, cuando no tengas gastos fuertes, eso siempre te ayudará a aprender. Wow, o sea, la verdad es que sí es cierto, o sea, dice, la verdad es que no cambiaría nada, fue lo que nos dijo. Sí, es porque le preguntamos, o sea, ¿cambiarías algo? No, no cambiaría nada, me hizo aprender mucho, muchas de las cosas que aprendí con A la Carta los estoy aplicando ahorita en este negocio, entonces no, dijo, sinceramente no cambiaría nada. Y eso también me sorprendió mucho, de verdad, es que qué padre, ¿eh? Sí, porque al final es como, sí, no tuvo el resultado que uno esperaba, pero estás satisfecho con lo que hiciste, o sea, sabes que hiciste, a mí me gusta mucho el tema del negocio con corazón, o sea, sabes que hiciste un negocio con corazón, funcionó, no funcionó, cool, padrísimo, sigue lo que sigue, o sea, eso está de admirar, la verdad. Sí, la verdad sí. Y a mí me gustaría preguntarte, Frida, ¿tú qué hubieras hecho? Híjole, es que digo, ya sé que dijimos que lo hubiera no existe, pero realmente... O sea, si te hubieras estado en esa situación. Si yo hubiera estado en esa situación, la realidad es que probablemente me hubiera aferrado un poquito. Y no sé si poquito o mucho. A pesar de que hubiera venido Uber Eats, yo creo que hubiera seguido intentando. Probablemente si yo hubiera estado en esa situación, hoy yo sería tu cliente en tema de deudas. Ayuda. Pero la realidad es que conociéndome y sabiendo yo como el tema, porque sí, o sea, le hubiera dado hasta donde hubiera tronado yo la liga y mi patrimonio, ¿no? Yo también, fíjate. Sí. Yo sí le hubiera dado un poco más, pero creo que yo también hubiera... No sé, o sea, si yo hubiera estado en esa posición, a lo mejor justo como mencionó Marcial, sí creo que sí me hubiera aventado a ver un poquito más antes de lanzar la aplicación, pero seguramente me hubiera detenido mucho, ¿sabes? Claro. Entonces, dicen que también las mujeres a veces tardamos mucho más en tomar una decisión porque tenemos que estar mucho más seguras de lo que está un hombre, entonces creo que también hubiera tardado más en lanzarlo y a lo mejor me hubieran ganado, ¿sabes? De lo preparada que me hubiera querido sentir, Okay. pero también no hubiera sido tan fácil para mí cerrar, o sea, para serte muy sincera, no, y menos así de que, en 2 semanas, vámonos, no.
Yo creo, o sea, y digo, si la vida me hubiera orillado a tener que cerrar en 2 semanas, ok, tal vez sí lo hacía, porque pues también cuando ya estás arrinconado, por decirlo de alguna manera, pero no me hubiera, o sea, no, yo creo que no me levantaba de mi cama en 3 meses. Sí. O sea, sí hubiera sido un golpe que de verdad, por más terapia, inteligencia emocional y lo que tú quieras, yo personalmente me hubiera costado mucho. Pues sí, porque es un fracaso, es un duelo, o sea, no es un fracaso, ¿no? O sea, no es un fracaso, pero uno lo siente como si fuera un fracaso, es un duelo de algo que perdiste y es como, uy, no, todo el mundo me va a ver como, porque la verdad, o sea, te pones a pensar mucho en el que dirá, y creo que también eso fue algo padre de Marcial, como que dijo, ay, ya, vámonos, o sea, no me importa. Trabajar en lo que deja, o sea, creo que eso me gustó mucho cuando nos dijo, pues es que, ¿qué iban a decir? O sea, cuando yo le platicaba a las personas, pues obviamente la decisión lógica era irme a donde me dejaba más. Ah, sí, es verdad, eso sí lo comentó. Pues qué interesante, de verdad es que me encantó esta historia. Espero que a ustedes también les haya gustado, que les haya quedado mucho aprendizaje. Al final del día, estas historias tienen la finalidad de que ustedes puedan aplicar, si estás pensando en emprender o si estás emprendiendo y algo no está haciendo clic y algo de aquí te hace sentido, pues es para que lo lleves a cabo, ¿no? Yo estoy segura que todos podemos aprender de algunos tropezones de los demás, para todos nos puede quedar esta lección. Entonces, pues nada, espero que te haya servido, que nos cuentes tu historia y sobre todo a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué hubieras hecho en esta situación? Déjanosla en comentarios para leerte. Qué interesante pregunta. Pues sí, estaremos esperando sus comentarios y sus historias también. O sea, creo que a pesar de que por ahí traemos un backlog de algunas historias interesantes, nunca está de más. O sea, creo que si tú tienes una historia, pues es momento de contar. Sí, de verdad es que todos tenemos historias de las cuales podamos aprender. En otro capítulo, Frida nos contará una historia y yo les contaré una historia. Estaría interesante, ¿eh? Sí, ¿eh? Porque sí hay varias. Sí. Entonces, cuéntenos sus historias. Todos tenemos algo de lo cual podamos aprender, estoy segurísima. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Comenten, denle like, compártanlo y nos vemos en la próxima. Bye. Valori es una empresa comprometida con impulsar la educación financiera. Ofrecemos asesorías personalizadas, talleres a empresas y conferencias, proporcionando valiosas herramientas y estrategias para potenciar las finanzas personales. ¿Quieres tomar el control de tu futuro financiero? Valori es tu aliado. Descubre más en nuestro sitio web. Hasta la próxima.